Si nos referimos a lo que antes se ha dicho relativamente a los 4 géneros de cuerpos, he aquí lo que nos parece más verosímil. La Tierra, puesta en contacto con el fuego y dividida por sus puntas agudas, vagaría errante de un lado a otro en estado de disolución, sea en el aire, en el agua y hasta en el fuego mismo, hasta que sus partes, al encontrarse en algún sitio, se reunirán de nuevo entre sí y volviesen a convertirse en tierra, porque jamás podrían transformarse en otro género. No ocurre lo mismo con el agua, dividida por el fuego y hasta por el aire. Al recomponerse, puede convertirse en un cuerpo de fuego o 2 cuerpos de aire. Si el aire está en disolución, de los fragmentos de una sola de sus partes pueden nacer 2 cuerpos de fuego. Recíprocamente, si hay fuego contenido en el aire, en el agua o en la tierra en pequeña cantidad relativamente a la masa ambiente, y este fuego es arrastrado por el movimiento de esta masa, vencido a pesar de su resistencia y roto en pedazos, 2 cuerpos de fuego pueden reunirse entonces y componer una sola parte de aire. Si el aire a su vez es vencido, roto y disuelto, serán necesarios 2 cuerpos y medio de aire para producir una sola parte de aire. Pero consideremos estas cosas aún de otro modo. Cuando uno de los otros 3 géneros envuelto en el fuego es cortado por el agudo filo de sus ángulos sólidos y de sus ángulos planos, apenas adquiere al recomponerse la naturaleza del fuego. Cesa de estar dividido, porque en cada género semejante e idéntico a sí mismo, ningún individuo puede modificar a un individuo semejante e idéntico a sí mismo, ni ser modificado por él. Pero siempre que un género se mezcla con otro, y más débil combate contra uno más fuerte, está en una incesante disolución. Igualmente, cuando cuerpos más pequeños y en pequeño número se encuentran en gran número, envueltos en cuerpos mayores, y son rotos y extinguidos, y basta que tomen la forma de los vencedores para cesar, incontinenti, de verse rotos y extintos. Y así es como el aire se forma del fuego y el agua del aire. Pero, en general, cuando un género lucha con otro, la disolución no se detiene más que cuando rotos y divididos se han refugiado en los cuerpos de la misma naturaleza que ellos, o cuando los vecinos forman reuniéndose un cuerpo semejante al vencedor, del cual ya no se separan más. Otro efecto de estas modificaciones es que todas las cosas cambian de lugar, porque al principio, los corpúsculos de cada género se separan de los de otros géneros y van a reunirse en el lugar que les es propio bajo la influencia del movimiento de la sustancia que los contiene en su seno. Y a continuación, cuando los corpúsculos de un género cesan de asemejársele para hacerse semejantes a otro género, son empujados por la sacudida que han recibido hacia el lugar ocupado por aquellos cuya semejanza han adquirido. Estas son las causas de las que derivan su origen los cuerpos simples y primitivos. Las especies diversas que se han formado en cada uno de estos géneros tienen su razón de ser en la naturaleza de los 2 elementos constitutivos de las cosas. Como cada uno de estos triángulos no tenía siempre la misma magnitud, engendraron desde el principio cuerpos unas veces más pequeños y otras mayores, y cuyas variedades no son menos numerosas que las especies contenidas en los 4 géneros. Después de lo cual, combinándose entre sí en cada género y con las de otros géneros, han dado origen estas variedades a una diversidad infinita. El que no se dedica a observarlo no estará apto para hablar verosímilmente de la naturaleza. ¿Qué son el movimiento y el reposo? ¿Cómo y por qué medios se han producido? Si no discutiéramos ahora ese punto, encontraríamos más adelante graves dificultades. Hemos aludido ya a él, pero es preciso insistir. Donde reina la uniformidad no podría haber movimiento. En efecto, que una cosa se mueva sin un motor o que haya un motor sin una cosa que mover es muy difícil o más bien imposible. Sin estas 2 condiciones no hay, pues, movimiento. Pero ambas excluyen la uniformidad, de donde se deduce que hay que referir el reposo a la uniformidad y el movimiento a la diversidad. Esta tiene su causa en la desigualdad,
cuyo origen hemos ya expuesto. Recuerdes en el principio de este diálogo la discusión acerca de la naturaleza de lo mismo y de lo otro, y por consiguiente, de la causa de la diversidad. Pero, ¿de dónde procede el que los cuerpos, después de haberse separado por géneros, no cesen de moverse y trasladarse de un lugar a otro? Como no lo hemos explicado, he aquí lo que de ello diremos ahora. El contorno del universo, al envolver a todos los géneros de seres y tender por la naturaleza de su forma esférica a concentrarse en él mismo, comprime todos los cuerpos y no permite que ningún espacio permanezca vacío. He aquí por qué el fuego principalmente está repartido por todo el espacio. El aire, en segundo lugar, porque ocupa el segundo lugar por la tenuidad, y lo mismo los otros géneros. Porque en las cosas compuestas de partes las mayores, dejan también los vacíos más grandes y las menores, los más pequeños en su colocación. El movimiento de condensación empuja a las pequeñas en los intervalos de las grandes. Aquellas, al encontrarse colocadas así al lado de las grandes, empujan a éstas, que a su vez las comprimen, y todas, subiendo y bajando, se transportan al lugar que les conviene. Al cambiar de dimensiones es preciso que cambien también de posición en el espacio. Así, por estos medios, sucede que una diversidad que se remueva produce un movimiento que se repite y repetirá sin cesar. Hay que tener en cuenta además que se han formado varias especies de fuego. La llama. Después, lo que escapándose de la llama procura a los ojos la luz. Y por último, lo que permanece en los cuerpos inflamados una vez extinguida la llama. Lo que queda en los cuerpos inflamados después de extinguida la llama es el calor. El fuego comprende, pues, según Platón, primero la llama, segundo la luz y tercero el calor. Del mismo modo, hay en el aire una parte muy pura que se llama éter, una parte muy densa denominada nube y niebla, y otras que no tienen nombre y resultan de la desigualdad de los triángulos. El agua, a su vez, se divide al principio en dos especies, la una líquida, la otra fusible. La primera, que se compone de partes muy pequeñas y desiguales, se mueve fácilmente ella misma y se deja mover fácilmente también gracias a la diversidad de sus elementos y a la naturaleza de su forma. La especie fusible, que se compone de partes grandes e iguales entre sí, es más pesada y estable, gracias a la uniformidad de sus elementos. Pero cuando el fuego la penetra, la disuelve y destruye su uniformidad, se presta más voluntariamente al movimiento. Y vuelta, movible es empujada por el aire que la rodea y precipitada sobre la tierra. Se designa entonces la división de sus partes diciendo que se derrite o que la han derretido, y su propagación sobre la tierra diciendo que corre, palabras que expresan este doble cambio. Después escapa de ella el fuego, y, como no hay vacío en que pueda entrar, comprime al aire que la rodea, el cual empuja la más líquida todavía movible en los intervalos dejados libres por el fuego y se une con ella. El agua así comprimida al recobrar su uniformidad por la retirada del fuego que le había aportado la desigualdad, vuelve a sí misma y a su naturaleza. A esta separación del fuego se le ha llamado enfriamiento y congelación a la condensación resultante de ella. De todas las aguas que hemos llamado fusibles, la que tiene las partes más tenues y más iguales y es la más densa, este género único, cuyo color es un amarillo brillante y es el más preciado de los bienes, el oro en fin, se ha formado filtrándose a través de la piedra. El nudo de oro, o sea, en términos metalúrgicos, la parte más dura del metal, vuelto muy duro y negro a causa de su densidad, es denominado adamás. Mr. Martin, en sus comentarios a Platón, demuestra muy bien que la palabra no significa ni el diamante, como traduce Mr. Cousin, ni el acero, ni el bronce, pero no dice lo que significa, porque no rechaza ni admite la conjetura de Schneider, que supone se refiere a una aleación de oro y cobre. Otro cuerpo vecino del oro, por la pequeñez de sus partes, pero que tiene varias especies, cuya densidad es superior a la del otro,
que contiene una débil aleación de tierra muy tenue que le hace más duro que el oro y que al mismo tiempo es más ligero que éste, gracias a los poros que ahuecan su masa, es una de esas aguas brillantes y condensadas que se le llama bronce. Cuando la porción de tierra que contiene se separa de él por la acción del tiempo, se hace visible por sí misma y se llama robín. Sin ninguna dificultad más, y tomando como regla de verosimilitud, se explicarían los otros fenómenos análogos, y si alguien descuidando el estudio de los seres eternos se dedicara por vía de distracción a hacerse opiniones verosímiles acerca de la generación y se procurara así un placer sin remordimientos, tendría en la vida un pasatiempo sabio y moderado. Continuemos, pues, nuestras averiguaciones y procuremos dar contestaciones verosímiles a las preguntas que seguirán, como hemos hecho con las precedentes. El agua mezclada con fuego, que llamamos líquida a causa del movimiento que la hace correr rodando sobre la tierra, y blanda a causa de sus bases, que menos estables que las de la tierra ceden fácilmente si se encuentra separada del fuego y del aire, y aislada se vuelve más uniforme, se contrae por la separación de estos dos cuerpos y se condensa. Entonces se convierte en granizo. Si la operación se verifica por encima de la tierra, y en helio si es sobre la tierra misma. Si las partes son muy pequeñas y a medio coagular, dan origen encima de la tierra a la nieve, y si es sobre la tierra misma y mezcladas con el rocío a lo que se llama escarcha. La mayor parte de las especies de aguas confundidas juntas toman su origen de las plantas de la tierra que las destilan y que generalmente se llaman jugos. Estos jugos, hechos infinitamente diversos por sus combinaciones, forman una multitud de especies innominadas, pero de ellas hay 4 que contienen fuego y que, más notables, han recibido nombres particulares. Uno que lleva calor al alma a la par que al cuerpo es el vino. Otro que es craso, divide el fuego visual y a causa de ello parece reluciente y brillante a las miradas. Es el jugo de ricino, el aceite mismo y todos los jugos dotados de propiedades análogas. El que mezclándose a las sustancias alimenticias tiene la virtud de hacerlas gratas al gusto, recibe generalmente el nombre de miel. Finalmente, el que disuelve la carne y el calor vuelve espumoso, distinto de todos los otros jugos, se ha denominado opio. Pasemos ahora a las especies de la tierra. He aquí cómo de la tierra purificada por el agua nacen los cuerpos pedregosos. Cuando el agua, mezclada a la tierra, se encuentra dividida en parcelas en el seno mismo de la mezcla, se transforma en aire, y convertida en aire se eleva hasta el sitio que le es propio. No existiendo vacío, comprime este aire al aire inmediato. Este, en virtud de su peso, comprime fuertemente la masa de tierra alrededor de la cual se ha diseminado y la obliga a llenar los huecos dejados libres por el aire nuevamente formado, comprimida así por el aire sin estar por esto completamente privada de agua. De otra manera, formaría no una piedra, sino arcilla, como se verá en la frase siguiente. La tierra se convertirá en piedra, bella si es transparente con partes iguales e uniformes. Reconócese la piedra preciosa, y fea en caso contrario. Si toda la humedad se evapora bajo la acción del fuego y la tierra se condensa en un cuerpo más seco que la piedra, se ve aparecer lo que llamamos la arcilla. Ocurre algunas veces que la tierra, sin perder su humedad, es licuada por el fuego. Entonces, al enfriarse, produce una piedra negra, probablemente la piedra de lava o quizás el basalto. O bien, cuando la mayor parte del agua se ha evaporado y la tierra está compuesta de partes muy tenues y además es salada, nace un cuerpo medio sólido y susceptible de disolverse de nuevo en el agua. Este cuerpo es por una parte el nitro, que quita las manchas de aceite y de tierra, y por la otra, la sal, que se alía también a los alimentos para hacerlos agradables al paladar, y según la ley, es una ofrenda grata a los dioses. Los cuerpos, compuestos de tierra y agua, y que insolubles en el agua solo pueden ser disueltos por el fuego, se coagulan de la forma siguiente. Ni el fuego ni el aire pueden disolver un volumen de tierra,
porque siendo, en efecto, más tenues por los intervalos de sus partes, pasan sin violencia a través de estos anchos poros y no producen ninguna descomposición ni disolución. Las partes del agua, al contrario, por ser mayores, se abren camino violentamente y, por consiguiente, disuelven y funden la tierra. Por esto, es que cuando la tierra no está condensada con fuerza, solo el agua puede disolverla. El fuego solamente tiene este poder cuando está muy compacta, porque solo él puede penetrar en ella. El agua no puede ser disuelta más que por el fuego, si sus partes lo están débilmente, porque éste entonces se introduce en los intervalos y aquel entre los triángulos que la constituyen. Si el aire está fuertemente condensado, nada puede disolverlo a no ser dividiendo sus elementos, o sean los triángulos de que se compone. No condensado no es soluble más que por el fuego. En esta revista de los 4 cuerpos elementales, preparando Platón la explicación que ha prometido, omite el fuego, sin duda, porque no puede ser disuelto por ningún otro cuerpo, sino solamente transformado, es decir, apagado. En los cuerpos, compuestos de tierra y de agua, ésta, ocupando los intervalos de la tierra misma, comprimida con fuerza, hace que las partes de agua que llegan del exterior no encuentren abertura alguna y corran alrededor de la masa entera sin poder fundirla. En cambio, las partes de fuego se introducen en los intervalos del agua. Actúan sobre ella como el agua sobre la tierra y el fuego mismo sobre el aire, y tienen solas la virtud de fundir el cuerpo compuesto y convertirlo al estado líquido. Entre estos cuerpos compuestos, los hay que contienen menos agua que tierra, como el cristal y todas las especies de piedras que se llaman fusibles. Otras, como la cera y todas las sustancias aromáticas, contienen más. Las diversas especies que nacen de las figuras matemáticas, de sus mezclas y de sus transformaciones, acaban de estar casi explicadas. Ahora nos toca hacer ver las impresiones que producen en nosotros y su porqué. La primera condición es que los cuerpos de que se habla tengan la propiedad de ser sentidos. Tampoco hemos tratado todavía de la carne, de la formación de la carne y de la parte mortal del alma. Otras condiciones de impresiones que serán desarrolladas más adelante. La primera acaba de ser estudiada en las páginas que preceden. Pero resulta que no se puede hablar de ello como fuera conveniente sin tratar de las impresiones acompañadas de sensación y recíprocamente. Y sin embargo, no se puede tratar de los dos sujetos a la vez. Es preciso, pues, expresar primeramente uno y volver después al que ha quedado aplazado. A fin de estudiar las impresiones en el mismo orden que los géneros de los cuerpos que las producen, comenzaremos por aquellas que se refieren al cuerpo entero y al alma. Se trata, en efecto, de las impresiones que se refieren al cuerpo y al alma, es decir, de las impresiones seguidas de la sensación. Pero Platón parece decir todavía algo más. Parece que anuncia que va a comenzar por explicar las impresiones comunes a todo el cuerpo y al alma, o sean las impresiones del tacto, aquellas que los filósofos designan con el nombre de sensibilidad general. En efecto, más lejos, hablando de las mismas impresiones, no dice el cuerpo solamente, sino todo el cuerpo y todo el cuerpo entero. Por lo tanto, es de las impresiones del tacto de las que el cuerpo entero es el órgano, de las que habla en todos estos pasajes en los que se trata del calor y del frío, de lo duro y de lo blando, de lo pesado y de lo ligero, etc. En fin, no podría decir que empezará por las impresiones de los 5 sentidos, puesto que no se ocupa de otras impresiones. Al contrario, empieza por el tacto, que se ejerce por todo el cuerpo y acaba por los otros 4 sentidos que se ejercen por órganos particulares. Mr. Martin debe de equivocarse al decir en sus comentarios que Platón, antes de llegar a las sensaciones propias de cada uno de los 5 sentidos, va a hablar del placer y del dolor. A propósito de las sensaciones propias del tacto, es cuando habla del placer y del dolor. Ante todo, ¿por qué decimos que el fuego es caliente? Esto es lo que tenemos que examinar buscando qué clase de separación y de división es la que opera en nuestro cuerpo.
porque casi todos sentimos que la impresión del fuego es la de un cuerpo acerado. Tenemos, pues, que considerar que la agudeza de sus aristas y sus puntas, la pequeñez de sus partes y la rapidez de su movimiento, que fuerte y cortante corta todo lo que encuentra. Es preciso que recordemos su forma y su origen, a fin de concebir que, puesto que su naturaleza le hace más apto que cualquier otro objeto para dividir los cuerpos en parcelas, rinde cuenta perfectamente de la impresión de calor y del nombre con que lo designamos. La impresión contraria es fácil de comprender, y no obstante hay que hablar de ella. Nuestro cuerpo está rodeado de líquidos, de estos, los que tienen partes muy grandes, al penetrar en nosotros, rechazan a los que tienen partes muy pequeñas, y como no pueden ocupar su sitio, lo comprimen. De movibles quedan los tornan inmóviles, de desiguales uniformes, los coagulan. Un combate se establece regularmente entre lo que contra la naturaleza se ha aproximado y los elementos opuestos. Este combate y estas sacudidas son el temblor y el escalofrío, y a estas impresiones, reunidas así como a su causa, se les ha dado el nombre de frío. Si nuestra carne cede a un cuerpo, este es duro. Si el cuerpo cede a nuestra carne, es blando. Lo mismo ocurre con los cuerpos comparados entre sí, es decir, que los que ceden son blandos y los que resisten duros. Pero los que ceden son los que tienen bases pequeñas. Los que al contrario tienen bases triangulares, teniendo por esto una gran estabilidad, forman la especie más sólida, que como adquiere mayor densidad, opone mayor resistencia. Para explicar claramente el peso y la levedad, hay que darse cuenta antes de lo que se llama alto y bajo. Sin faltar a la verdad, no se puede admitir que existan naturalmente en el universo dos regiones distintas opuestas entre las cuales está dividido: lo bajo, a donde cae todo lo que tiene una cierta masa corpórea, y lo alto, hacia donde nada se eleva más que por medio de una fuerza. En efecto, puesto que el cielo entero es esférico, son todas las partes situadas a igual distancia del centro las extremidades, y son igualmente sus extremidades también, y el centro colocado a igual distancia de las extremidades, se halla necesariamente en la misma situación con relación a todas ellas. Si el mundo está formado así, ¿cuál de las regiones que acaban de ser mencionadas podría ser llamada lo alto y cuál lo bajo, sin recibir un nombre que de ninguna manera le corresponde? Siendo semejantes todas las partes del mundo y estando semejantemente dispuestas, ¿con qué derecho se les aplicarían denominaciones contrarias? Supongamos un cuerpo sólido, regular, colocado en el centro del universo. No se inclinará hacia una extremidad más que hacia otra a causa de su perfecta similitud. Si alguno da la vuelta en derredor suyo y se detiene en puntos opuestos, llamará sucesivamente con los nombres de alto y bajo a la misma parte de este cuerpo. Siendo esférico, el universo, como acabamos de decir, es contra toda razón el distinguir en él una región superior y otra inferior. ¿De dónde proceden, pues, estas denominaciones de alto y bajo? ¿Cuál es el origen de esta costumbre de dividir al mundo en dos partes distintas? Para comprenderlo, hay que empezar por sentar los principios siguientes. Si alguien estuviera situado en la región del mundo ocupada particularmente por el fuego, se sabe que cada uno de los 4 cuerpos elementales ocupa un lugar distinto: la tierra en el centro, el fuego en las extremidades, el agua y el aire entre los dos, el agua más cerca de la tierra y el aire más cerca del fuego, donde éste se encuentra reunido en masa y a donde tiende a reunirse todas sus partes. Se sabe también que dispersas en todo el mundo hay partes de los 4 cuerpos elementales. Si esta persona, situada más elevada que el fuego, tuviera el poder de quitarle porciones y depositarlas en los platillos de una balanza, y si luego levantando ésta lanzara con fuerza el fuego al aire, que es una sustancia completamente diferente, pero cercana, es evidente que una porción más pequeña de fuego cedería más fácilmente que una mayor. Porque siempre que una misma fuerza actúa sobre 2 cuerpos, el menor sigue por necesidad más dócilmente la impulsión y el mayor se resiste más a ella. Del uno, el mayor, se dice que es pesado y se dirige hacia abajo, y del otro, el menor, que es ligero y se eleva. Pues bien, observémonos nosotros mismos obrando de la misma manera en el lugar que nos está asignado.
Sobre la tierra en que marchamos nos sucede tomar sustancias terrestres, y a veces hasta porciones de tierra y lanzarlas al aire de semejante haciendo violencia a su naturaleza, porque las unas y las otras tienden a estar reunidas con la masa homogénea. En este caso, la parte menor resiste menos y penetra la primera en el elemento de semejante. A esta pequeña parte la llamamos ligera, y lo alto, el sitio hacia donde asciende. A sus contrarias las llamamos lo pesado y lo bajo. De donde se deduce necesariamente que estas circunstancias no son siempre las mismas cuando las masas de los cuerpos elementales ocupan lugares diferentes. Comparad en una región un objeto ligero a un objeto ligero en la región contraria, y un objeto pesado a otro objeto pesado, lo bajo a lo bajo y lo alto a lo alto, y encontraréis que se vuelven y son contrarios, oblicuos, totalmente diferentes los unos con relación a los otros. Pero una observación común a todos los cuerpos cualesquiera que sean, es que la dirección de un cuerpo hacia la masa de la misma naturaleza es lo que le hace llamarse pesado y decir que es bajo el sitio donde se dirige. La dirección contraria origina nombres contrarios. He aquí a qué causas referimos estas maneras de ser. En cuanto a lo pulido y a lo áspero, con solo mirar los cuerpos basta para darse cuenta de estas impresiones. La dureza unida a la diversidad de partes produce la una, la impresión de lo áspero, y la uniformidad unida a la densidad, la otra, la impresión de lo pulido. Nos queda todavía por explicar lo que hay más considerable en las impresiones comunes al cuerpo entero, o sea, la causa de lo que hay de agradable y de desagradable en aquellas de que acabamos de hablar, y por qué ciertas impresiones originan en las diversas partes del cuerpo sensaciones acompañadas de placeres y de dolores. Empecemos por exponer por qué razones están seguidas o no de sensación. Hasta aquí Platón había casi confundido la impresión y la sensación, pero ahora la diferencia profundamente. Recordando lo que a poco hemos dicho al referirnos a las cosas fáciles de mover, porque así es como tenemos que proceder en la averiguación que nos proponemos. Cuando un órgano naturalmente fácil de mover recibe una impresión, aunque sea ligera, esta impresión se transmite a las partes inmediatas y por estas a las otras. De manera que llegando hasta el alma inteligente la advierte del poder de la gente. Pero si el órgano es de naturaleza contraria, es decir, difícil de mover, como entonces es estable, no da lugar a ninguna transmisión circular. Es el único que se impresiona y no pone en movimiento a nada de lo que le rodea, de manera que, como las partes no se comunican las unas a las otras, como la primera impresión recibida permanece inmóvil en el animal, el paciente continúa insensible. Hay, pues, dos especies de impresiones, las que van seguidas de sensación y las que no. Las primeras son aquellas que caminan desde el órgano hasta el alma. Las impresiones no seguidas de sensación son las que se extinguen en el órgano. Las impresiones caminan hasta el alma cuando el órgano se presenta al movimiento que las transmite, y se extinguen en el órgano cuando éste se resiste al movimiento transmisor. Este último fenómeno se verifica en los huesos, el cabello y todas las partes de nuestro cuerpo compuestas principalmente de tierra, mientras que el primero se nota en la vista y en el oído, dos sentidos en los que el fuego y el aire desempeñan un gran papel. He aquí, ahora, cómo hay que concebir el placer y el dolor. La impresión contraria a la naturaleza, violenta si se produce repentinamente y con fuerza, es dolorosa. La impresión que hace volver las cosas a su estado natural y se verifica también repentinamente y con fuerza, es agradable. Para que la sensación sea dolorosa, hacen falta tres cosas. 1. Que sea fuerte y brusca. 2. Que encuentre resistencia en los órganos. Y 3. Que sea contraria a la naturaleza de estos. Las dos primeras son las condiciones del dolor. La tercera constituye su esencia. La que se produce dulcemente y poco a poco es insensible. Lo opuesto ocurre con las impresiones contrarias. Pero todas las veces que una impresión se produce con facilidad, es perfectamente sensible sin participar en nada del placer ni del dolor. Como la impresión no encuentra resistencia en el órgano, como no la arrebata violentamente a su estado natural y no lo vuelve a él con violencia,
no se produce placer ni dolor. La impresión partida del cuerpo llega, sin embargo, hasta el alma y hay sensación. Tales son las impresiones que se relacionan con el fuego visual, que forma durante el día, como se ha dicho, un cuerpo estrechamente unido a nuestro cuerpo. Ni los cortes, ni las quemaduras, ni las otras afecciones del mismo género le hacen sentir dolor alguno. Un célebre médico de nuestro tiempo ha comprobado que el nervio óptico atormentado por un instrumento agudo y cortante, la hoja de un bisturí, por ejemplo, no transmite al alma impresiones dolorosas, sino solamente sensaciones de color. ¿No se asemeja Platón en esto a los adivinos, de quienes hablan en alguna parte que anuncian la verdad, pero sin comprenderla? Y tampoco experimenta placer al recobrar su forma primitiva. Tenemos, no obstante, sensaciones muy vivas y muy claras. Platón comprende no solo que hay sensaciones indiferentes, sino además que son las más claras, puesto que el placer y el dolor, poniendo obstáculos al conocimiento, ofuscan el espíritu, según que reciba tal o cual objeto, y es porque se divide y vuelve a reunir sin alguna especie de violencia. Los cuerpos, compuestos de partes más grandes, ceden con el trabajo a la gente y transmitiendo los movimientos recibidos al animal, todo entero experimentan placer y dolor. Dolor cuando se alteran y placer cuando recobran su estado primitivo. Todos los órganos cuyas pérdidas y evacuaciones se hacen lentamente y que reciben bruscamente y a la vez partes nuevas en gran número, insensibles a la salida de los elementos antiguos y sensibles a la de los nuevos, no causan dolor al alma mortal y le procuran grandes placeres, lo que se manifiesta en los buenos olores. Los órganos, que al contrario se alteran repentinamente y con fuerza, y vuelven con dificultad y paulatinamente a su primer estado, son el asiento de sensaciones opuestas a las precedentes, es decir, que no proporcionan placer alguno al alma mortal, y sí, en cambio, le causan grandes dolores. Es lo que sucede evidentemente en las quemaduras y cortaduras del cuerpo. Quedan casi expuestas las impresiones comunes todo del cuerpo, lo mismo que las sensaciones que las siguen y el placer y el dolor que se las mezclan, y los nombres dados a sus causas, o sea, a las cualidades de los cuerpos. Ahora, tenemos que hacer conocer, como podamos, las impresiones propias de ciertas partes del cuerpo, es decir, las impresiones de los sentidos ejercidas por órganos particulares como los ojos, por oposición al tacto, que se ejerce por todo el cuerpo en general, y algunas causas que las originan. Hagamos ver con claridad, primeramente, lo que hemos omitido al hablar de los jugos, o sea, las impresiones particulares que se relacionan con la lengua, es decir, las impresiones y sensaciones del gusto. Claro está que estas impresiones, como la mayor parte de las otras, resultan de ciertas contradicciones y expansiones, pero además de esto, son mucho más susceptibles que las otras a la aspereza y a lo terso. En efecto, cuando las partes compuestas de tierra y licuadas se introducen por las pequeñas venas, que semejantes a mensajeras van de lengua al corazón, y encuentran las partes húmedas y tiernas de la carne, aprietan y secan las venas, y nos parecen agrias si son más ásperas, y ácidas si lo son menos. A las que son detersivas, lavan toda la superficie de la lengua, y por una acción excesiva le quitan alguna cosa y disminuyen su sustancia, como hace el nitro. Las llamamos amargas. Las que tienen en un grado menor la propiedad del nitro y son moderadamente detersivas, nos parecen saladas sin amargar y más gratas a nuestra naturaleza. A las que se calientan y ablandan por la temperatura de la boca y después de haber recibido el fuego y el calor suyo la queman a su vez y por su levedad se elevan hasta las partes superiores de la cabeza, rompiendo todo lo que encuentran, se llaman picantes. Ocurre a veces que estas partes, desgastadas por la putrefacción, penetran en las venas estrechas donde encuentran partes terrosas y partes de aire proporcionadas. Agitándolas, se mezclan. Después de la mezcla se encuentran todas estas partes, resbalan unas sobre otras y forman vacíos al extenderse alrededor de las partes que entran en las venas. El líquido, entonces, volviéndose cóncavo y extendiéndose alrededor del aire, unas veces terroso y otras puro, forma barquichuelos redondos y huecos, compuestos de agua y rellenos de aire.
de los cuales unos, los puros, parecen transparentes y llevan el nombre de burbujas. Los otros, los terrosos, están en agitación, hinchados, y se designan por los nombres de levaduras y fermentos. A la causa de todas estas impresiones se la denomina ácida, la impresión contraria a todas las precedentes. A lo agrio y a lo ácido, a lo amargo, a lo salado y a lo picante, opone Platón una sola impresión, la de lo dulce. Está precedida de una causa contraria. Cuando las partes que penetran llenadas son de tal especie que convienen a la naturaleza de la lengua, si ésta está irritada, la calman, si dilatada, la comprimen, y si contraída, la aflojan volviéndola así a su estado natural. Este remedio universal de las impresiones violentas, agradable y estimado de los hombres es lo que se llama lo dulce. Tales son los sabores. El sentido que tiene por instrumento la nariz no tiene especies determinadas. ¿Por qué? Porque el género de los olores es imperfecto, y ningún cuerpo está proporcionado de manera de tener un olor. Las venas, afectas al olfato, son demasiado estrechas para las partes de tierra y de agua, y demasiado anchas para las del fuego y aire. Por esto nadie ha encontrado nunca olor a estas partes. Para ser olorosas, es preciso que se mojen o se pudran, que se fundan o volatilicen. Cuando el agua se cambia en aire o el aire en agua, se forma el olor en el paso de cada uno de estos cuerpos al otro, porque no es ni más ni menos que un humo o un vapor. Lo que siendo aire se convierte en aire es humo. De esto proviene el que los olores sean más finos que el agua y más groseros que el aire. Es lo que se manifiesta cuando una persona, oponiendo un obstáculo a su respiración, el de la mordaza, por ejemplo, aspira a otra con fuerza el soplo de la primera. Ningún olor se transmite al aire y al soplo llega completamente inodoro. Los géneros de olores han quedado limitados a dos, cuyas variedades no tienen nombres, porque no se componen de un número más o menos grande de las especies simples, y a estos géneros que son muy aparentes se les ha llamado lo agradable y lo desagradable. El uno que irrita y mortifica toda la cavidad que se extiende desde el vértice de la cabeza al ombligo, y el otro que acaricia esta misma parte y con un sentimiento de placer la vuelve a su estado natural. Un tercer sentido, particular, sin contar el sentido general, el tacto, un tercer órgano, se ofrece a nuestro examen. Es el oído. ¿Cuáles son las causas de las impresiones que se refieren a él? Esto es lo que tenemos que decir. Digamos de una manera general que el sonido es una impresión transmitida por el aire a través de las orejas, el cerebro y la sangre, hasta el alma, es decir, a través de las venas. El movimiento así producido, que parte de la cabeza y termina en la región del hígado, es la impresión del sonido, que se convierte en la sensación del oído al llegar al alma. Si el movimiento es rápido, el sonido es agudo; si lento, grave; si uniforme, el sonido será igual y dulce, y duro en el caso contrario. El sonido es fuerte cuando el movimiento es grande y débil en el caso contrario. El acorde de los sonidos entre sí es un sujeto del que necesariamente tendremos que ocuparnos más adelante. Queda todavía un cuarto sentido, un cuarto órgano en el que tenemos que distinguir 1000 variedades, a todas las cuales hemos denominado colores, especie de llama que exhalan los cuerpos y cuyas partículas, proporcionadas al fuego de la vista, se unen a él para producir la sensación. Las causas y el origen del fuego se han explicado ya. Ahora ha llegado el momento de dar cuenta de los colores de la manera más verosímil. Entre las partículas que se separan del cuerpo y van a encontrar al fuego visual, unas son más pequeñas que las partes de este fuego visual, otras mayores y otras iguales. Las partículas iguales no causan sensación y se llaman transparentes, pero las que son más grandes y las más pequeñas contraen y dilatan respectivamente el fuego visual, actuando sobre él como actúan sobre la carne el calor y el frío, y sobre la lengua, lo agrio y todas las sustancias caloríferas que hemos llamado picantes. Lo blanco y lo negro son impresiones análogas a las precedentes, pero en otro género de órgano, por lo que nos parecen indiferentes. Es preciso definirlas así. Lo blanco es lo que dilata el fuego visual, y lo negro lo que tiene la propiedad contraria.
Cuando el fuego exterior encuentra al de la vista y con un movimiento más rápido lo dilata hasta los ojos, cuyas aberturas divide violentamente y disuelve, haciendo correr esta mezcla de fuego y de agua que llamamos lágrimas. Cuando el fuego visual, a su vez, se adelanta a su encuentro, saliendo como el resplandor de un relámpago, cuando el fuego que se introduce del exterior se extingue en la humedad del ojo, y cuando 1000 colores nacen de estas combinaciones, nos decimos que la impresión experimentada es la del brillo, y llamamos brillante y resplandeciente a lo que es su causa. Hay otra clase de fuego intermedio entre los precedentes que llega basta el líquido contenido en los ojos con el que se mezcla, pero sin brillar y adquiriendo por la penetración del resplandor del fuego en la humedad del ojo el color de la sangre. Empleamos cuando esto ocurre para expresarlo la palabra rojo. Lo brillante mezclado con lo rojo y lo blanco produce lo amarillo. Si se conociera la proporción de esta mezcla, no sería sensato decirla, puesto que no se podría dar de ella la razón necesaria, ni siquiera la probable. El rojo, combinado con lo negro y lo blanco, produce la púrpura. La misma composición más quemada y adicionada de una fuerte dosis de negro da un púrpura mucho más acentuado. El color pardo es una mezcla de amarillo y gris, el gris de lo blanco y negro. El blanco, unido a lo brillante y el negro intenso, da origen al azul oscuro. Este, combinado con lo blanco al azul pálido y lo pardo combinado con lo negro al verde. En otros colores, estos ejemplos hacen ver bastante por medio de qué mezcla se puede uno dar cuenta de su formación de una manera verosímil. Pero si alguien se propusiera verificar estas indicaciones experimentalmente, desconocería la diferencia que separa la naturaleza humana de la divina. Son tales la ciencia y el poder de la divinidad, que para ellos es un juego el reunir en un conjunto una multitud de elementos y dividir después este todo en otra multitud de elementos, mientras que ningún hombre es ni será capaz de llevar a efecto ni la una ni la otra de estas operaciones. Tales son los principios que existían en virtud de la necesidad. El artífice de todo lo mejor y más bello los tomaba de entre las cosas que iban siendo, cuando engendraba al Dios que se basta a sí mismo porque es perfecto, es decir, el cielo o el universo. Se servía de ellos como de causas auxiliares para ejecutar sus designios y se esforzaba por construir sus obras a semejanza del bien. Por esto tenemos que distinguir dos clases de causas, una necesaria y otra divina, y buscar a esta en todas las cosas, a fin de conseguir una vida dichosa en la medida de nuestra naturaleza, pero sin descuidar la causa necesaria por atender a la otra, persuadiéndonos bien de que sin ellas jamás seremos capaces de comprender no solo este supremo objeto de nuestros estudios y deseos, ni por consiguiente tampoco de poseerlo o participar de él de alguna manera. Ahora pues, que semejantes a obreros hemos hecho acopio de estos dos géneros de causas, de los materiales necesarios para acabar el tejido de nuestro discurso, démonos prisa en volver al punto de partida, reconociendo el camino recorrido, y demos a este discurso el fin y el remate que le convienen. Aquí empieza lo que pudiera llamarse la tercera parte del diálogo.